Bienvenidos a Entrevista. Hoy les saludo desde Bogotá y es que ya han pasado varios días desde el devastador terremoto que golpeó a Venezuela. Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, comienza otra etapa igual de difícil: mantener con vida a quienes sobrevivieron, evitar nuevas emergencias sanitarias y atender a miles de personas que lo perdieron todo. Hoy queremos entender qué ocurre detrás de cada operación de rescate, cómo trabajan los equipos médicos en condiciones extremas y cuáles realmente son los desafíos que apenas empieza. Para eso nos acompaña Lina Dorado, líder de la gestión del riesgo de desastre de la Cruz Roja colombiana, y justamente estamos hoy aquí en las oficinas de la Cruz Roja en Colombia. Gracias, Lina, por recibirnos en este espacio. Bueno, muchas gracias. Un saludo cordial a todos nuestros seguidores en estos canales tan interesantes que tienen cobertura en varios países. Lina, los videos, hoy lo que nos queda de quienes estamos tal vez lejos, son la cantidad de videos de edificios colapsando, de personas solicitando ayuda, pero de primera mano entender qué pasa en las primeras horas luego de un desastre, y más un desastre como este, como el que golpeó Venezuela. ¿Cuáles son, digamos, esos canales iniciales de riesgo que activa una unidad como la de ustedes? De antemano pongo en contexto a la audiencia. Lina ha estado presente en varios desastres en Colombia y sabe cómo son esas primeras horas claves, porque no se puede atender todo. Hay una emergencia prioritaria, ¿no? Frente a eso, lo que podemos decir es que cada desastre es diferente, las condiciones son diferentes. En el caso de los sismos más conocidos, cuando son muy fuertes, como terremotos, que es en el lenguaje normal que los conocemos, pues el desastre como tal nos deja en evidencia la vulnerabilidad física de las edificaciones, por eso colapsan. No vamos a entrar aquí en materia de analizar por qué colapsan estas edificaciones, sería muy interesante también abordarlo, pero ese colapso de edificaciones es lo que genera los heridos, las personas desaparecidas y lamentablemente personas fallecidas. Entonces, en los contextos urbanos, uno de los riesgos que se deben priorizar en aquellas ciudades que están expuestas a amenaza sísmica alta, en este caso, pues Suramérica en general, muchas de sus ciudades están expuestas a sismo, pues es vital que entendamos que cuando se colapsa una infraestructura afecta la vida de las personas. Estos espacios que se generan allí se confinan y la probabilidad de vida pues se establece en unas primeras horas de la emergencia, por eso es una de las líneas que se activa cuando ocurre inmediatamente un sismo, se activa internacionalmente y nacionalmente todos los grupos de búsqueda y rescate. Entonces, esto porque queremos es salvar vidas, porque la prioridad es salvar vidas. Las primeras 72 horas son vitales, es donde más se encuentran personas, donde más se pueden rescatar personas. Sin embargo, dependiendo cómo van quedando los colapsos de estas edificaciones, hay probabilidad alrededor de unas 120, incluso hasta 200 horas, recordando ahorita el sismo que hubo en Turquía hace unos años, donde encontraron con vida personas después de una semana de ocurrido el sismo. Y esto obedece a que depende cómo queda el colapso de la estructura, pueden quedar espacios donde llega oxígeno y aún las personas pueden sobrevivir. Entonces es una tarea, digamos, muy importante, es de años de entrenamiento, estos organismos que los tienen muchas entidades, la Cruz Roja por supuesto, entrenan y se capacitan, le introducen nuevas tecnologías para que podamos encontrar debajo de estas estructuras colapsadas personas con vida. Ese es el gran reto en la gestión de riesgo de desastres, salvar vida. En este caso son esas primeras horas las vitales. Luego vienen otras etapas, pues viene el tema de atención prehospitalaria, los temas de apoyo psicosocial, pero también temas asociados a que las personas muchas veces han sufrido heridas y hay que hacer una atención allí, como lo dije, prehospitalaria, inicial. También aquellas enfermedades crónicas se exacerban en esta situación. Las crisis, los momentos de pánico, los momentos de no saber qué pasa con la familia, entonces también se activa por parte de la Cruz Roja una línea que se llama protección de vínculos familiares, que busca restablecer esos contactos, lograr establecer si una persona desaparecida está viva o ha fallecido o todavía no aparece, es parte de los retos que se tienen.
Nelina, es un resumen muy corto de una labor que es compleja y que es difícil y quisiera desglosarla a lo largo de esta entrevista y por eso quisiera partir preguntando exactamente cómo se organiza un equipo, cómo se organiza el equipo de la Cruz Roja que sale a atender este tipo de emergencias desde Colombia cuando conocen lo que ocurre, o sea, cuál es el primer paso, seleccionar a quienes van a ir, qué insumos van a llevar, cómo preparas a ese equipo. Bueno, este es un proceso generacional, es decir, la Cruz Roja Colombiana tiene presencia de más de 100 años en el país. Antes de que estuviera un sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, la Cruz Roja estuvo en sismos importantes como el de 1979 en Tumaco, Nariño, bueno, en la costa ecuatoriana colombiana. Y desde entonces el Movimiento Internacional de la Cruz Roja ha preparado sus grupos SAR, que son de búsqueda y rescate con capacitación. Recordar que la Cruz Roja colombiana y el movimiento y todas las cruces rojas del mundo son la red humanitaria más grande, su corazón, su fuerza es el voluntariado y el voluntariado se prepara. La Cruz Roja colombiana en su voluntariado tiene 3 organizaciones: Juventud, Socorrismo y las Damas Grises. En la línea de socorrismo hay un grupo de voluntarios que se entrenan en SAR, en búsqueda y rescate, y esto pasa por capacitación teórica, práctica, por tener escenarios de estructuras colapsadas. A veces se usan edificaciones que están en proceso de demolición y se hacen ejercicios de simulación que duran horas para poderse certificar y para poder saber qué voluntarios pues cumplen todos los procesos. Entonces es un proceso de entrenamiento que dura años, que empieza cuando son muy jóvenes, pero que continúa. Igual está la línea de binomios, que es la línea CASAR, que es la de, digamos, los perros de búsqueda y rescate, que también tienen un entrenamiento de toda la vida. Entonces, esto pasa a nivel de nuestras seccionales, en especial las que trabajan más la línea de búsqueda y rescate son las de la zona andina, el eje cafetero, es donde más se trabaja y ahí se tiene una experiencia muy reciente. Hace un poco más de 20 años pues estuvimos en el terremoto del eje cafetero en el año 1999 y esta región en particular tiene una gran experiencia en respuesta a terremotos. Bueno, por otra parte, a nivel internacional, hacemos parte de un movimiento que es el Movimiento Internacional de Sociedades de Cruz Roja y Media Luna Roja en todo el mundo. Y así como la Cruz Roja tiene sus equipos de búsqueda y rescate, pues también los tienen otras cruces rojas que también, si uno las revisa, pues son México, por ejemplo, que también tiene una gran experiencia en sismos a lo largo de la historia. Entonces, acorde a los eventos más recurrentes de sismo que se dan en los países y en las regiones, pues las organizaciones también van ganando mucha experiencia. Colombia tiene esa experiencia y por eso prepara sus equipos. Pero a nivel de las últimas experiencias, de las lecciones aprendidas, por ejemplo, recientemente el terremoto de Haití y otros que han ocurrido, como en Chile también, lo que dejan estas lecciones aprendidas es que aunque hay voluntad en todos los países, aunque hay capacidad y todos quieren llegar al momento del desastre, pues lo que no puede pasar es que los equipos de búsqueda y rescate que se movilizan en el mundo entero lleguen a ser una carga para un país que ya su palabra misma lo dice. Un desastre es tener toda la parte organizacional, es superar capacidades, es tener caos, es tener heridos, es tener personas atrapadas en las edificaciones, es que las comunicaciones fallen, es que el servicio de agua tenga problemas, es que la energía no funcione. Todo eso ya es suficiente para un gobierno y claro, esto en 72 horas estamos diciendo que debe llegar una colaboración de los países en búsqueda y rescate organizada. Para que esas 72 horas se logren salvar más vidas, pues esto tiene que ser muy organizado. Entonces se ha establecido un mecanismo a través de INSARAC, de Naciones Unidas, que ha dicho no, Haití fue caótico, Chile fue organizado, pero pues Chile tiene una historia desde 1960 de sismos también energéticamente, incluso más grandes que el que acaba de ocurrir, que fue el sismo de Valdivia en 1960, que fue de magnitud mayor a 8, fue de los más grandes, es hasta ahora uno de los más grandes que ha ocurrido a nivel mundial. Entonces, se organiza los grupos IUSAR, sus siglas en inglés, que son grupos de búsqueda y rescate urbano,
que establece unos procedimientos, establece una organización. Y lo que dice Naciones Unidas, bueno, ustedes los países Cruz Roja, pero no solo Cruz Roja, Bomberos también tiene sus propios entrenamientos, la Defensa Civil también, y si uno mira, la policía acá también tiene sus grupos de búsqueda y rescate. Dicen, organícense como país y tengan sus grupos nacionales para su atención nacional, pero a nivel internacional deben tener una certificación. Y empieza todo un proceso, como el de la Selección Colombia, de seleccionar a lo mejor de cada país en esos grupos. Entonces, Colombia empezó un proceso en el año aproximadamente 2015-2016 y en 2018 tuvo su primera certificación INSARAC con su primer IOSAR Col 1, que es del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, donde está la Defensa Civil, los bomberos, la Cruz Roja, la Armada Nacional, la Policía, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial. Y se arma todo un grupo que debe surtir todos los procesos de capacitación, de nivelación. Vienen de sus organizaciones con mucha instrucción, es decir, quienes van de cada organización ya llevan una capacitación, pero llegan allí a un proceso de clasificación. Nuestro grupo que está en Venezuela en este momento se acaba de reclasificar y es integral, es con muchas organizaciones. Debe ir autónomo, debe ir con todo su equipamiento, debe ir con todas las vacunas, sus documentaciones, no debe ser una carga para el país. Y lo que hace INSARAC a través de 80 organizaciones, es decir, llega a México, llega a Colombia, llegan los diferentes países, es organizar esta operación de búsqueda y rescate. De lo contrario, sería caótico todo el mundo entrando por todo lado. Y bueno, si ustedes recuerdan, en los sismos que ha tenido México, se hizo muy famoso un grupo de búsqueda y rescate alrededor del mundo, que son los topos, ¿cierto? Y ellos van a todos los países, pero también están coordinando con INSARAC y han aprendido a coordinar para que todos los países pues vayamos bien organizados y hagamos la mejor labor. De esa manera se ha logrado hoy varios rescates de vidas. En el caso de Colombia, un niño. En el caso de colegas nuestros en los que también colaboramos, que fue la Cruz Roja Mexicana, también se rescató una vida. Y todo este proceso que le digo que toma años de entrenamiento, simulaciones, ejercicios, estandarización, proceso, vale toda la pena por salvar una vida. Y yo creo que esa es lo que nos motiva a todos los que trabajamos en gestión de riesgo de desastres, y es que desde los diferentes procesos de la gestión del riesgo, desde el conocimiento, desde los estudios, desde la reducción, desde la planificación y en la respuesta a emergencias, por supuesto que allí es salvar vidas, porque vale toda la pena salvar una vida, no importa cuánto esfuerzo, cuántos recursos cuesta una operación, vale la pena hacerlo por cualquier compatriota en otro país y en nuestro país. Ya han pasado varios días desde que se registraron los dos sismos en Venezuela, y lo que vemos ahora, o lo que se registra en agencias de información, pero también en los informes que juiciosamente envían los grupos de rescate, pues es justamente eso, las personas que aún están con vida. Hay personas que han sobrevivido a 3 días bajo los escombros, y yo quisiera que habláramos de eso, que ya al inicio de esta entrevista decía usted que hay como un espacio que debe existir para que permanezca el oxígeno y esta persona pueda sobrevivir, pero es el oxígeno, es el agua, bueno, posteriormente el alimento cuando pasan muchos días. Realmente, ¿qué se necesita para que una persona en estas condiciones pues pueda sobrevivir más de 3, 4 días, incluso 6 días, como lo decía usted anteriormente? Claro, aquí quisiera hacer un énfasis antes de entrar a responder puntualmente la pregunta, y es que la preparación para sismos es muy importante, y quisiera retomar el ejercicio que se hace en Colombia cada año en octubre de los simulacros, y en especial Bogotá, que cada año se prepara para sismos. Hay una recomendación que nosotros siempre le decimos a las personas, y es que hay que agacharse y hay que cubrirse la cabeza, es la posición fetal. Cuando son sismos de tanta energía, uno no se puede quedar en pie. Si uno se queda, como no logra quedarse en pie, el mismo sismo hace que uno se caiga y no tenga capacidad de reacción. Pero si uno se queda en cuclillas, se queda agachado, no se cae. Entonces, primera recomendación importante. Y segundo, para evitar que se caigan los objetos, protegerme de la infraestructura, hay que proteger la cabeza, que es el órgano más sensible que tenemos. Si eso se hizo,
pues básicamente eso es garantizar que aunque colapse la infraestructura, yo estoy en una posición que me permite salvar la vida. Yo creo que su pregunta va enfocada sobre todo a esos recomendaciones de hacerse debajo de una mesa o de debajo de un arco. Más que de pronto las recomendaciones es, digamos, que tiene que tener una persona que, claro, uno en ese momento no tiene condiciones, no dice voy a agarrar bolsas de agua, sino estas personas que han sobrevivido más de 72 horas, que han tenido y porque el tiempo juega en su contra. Exacto. A eso iba, a que no hay una regla general y por eso no hay evidencia científica de que ciertos lugares en una vivienda son en los que uno puede salvaguardar la vida. La recomendación es que si las personas quedaron atrapadas y en su espacio, están en un espacio amplio, tienen suficiente oxígeno, tienen una gran probabilidad de sobrevivir, pero no es posible saberlo. Cada estructura se colapsa de manera diferente. Una cosa es un edificio de 20 pisos, otra es una edificación de 2 pisos, pero digamos si quedaron en algún lugar donde por alguna razón tienen ventilación, por alguna razón, el caso de estos días de una persona de un supermercado, el vigilante de un supermercado, y quizás ahí hay agua y demás, la probabilidad es mayor. Pero si a una persona le cayó una placa de concreto y tiene lesionadas sus piernas, la probabilidad es menor. Si tiene heridas y tiene problemas de heridas que ameritan una atención y pasan las horas, esas heridas se pueden infectar y la probabilidad es menor. Es muy difícil dar una regla general. Lo único es que si las personas quedaron en un espacio y no tienen lesiones y además tienen entrada de oxígeno, es posible salvar la vida incluso superando el tiempo de las 120 horas, mucho más allá de las 72 horas. Pero si una persona quedó atrapada a sus extremidades en una estructura, no tiene movilidad, no tiene buen oxígeno, la probabilidad, por supuesto, es menor. Entonces va a depender del tipo de edificación, de colapso de la estructura, también de la probabilidad que tenga para hablar, porque muchas personas, por eso siempre recomendamos el pito es vital. Si una persona lo cargara consigo y quedó atrapada y puede generar ese aviso, los rescatistas, los grupos de búsqueda y rescate y USAR los pueden encontrar. Entonces, por eso es que la preparación es tan importante. Cuando uno no se espera el sismo, cuando uno no sabe qué hacer, seguramente al quedar atrapado no realiza las acciones que es gritar, llamar, decir, cuidar, sí, ayudar a otros es importante. Entonces, no hay una regla general, pero básicamente se requiere bastante hidratación y sobre todo oxígeno y que no tengan heridas, que no tengan un colapso directo en su cuerpo. A veces hay personas que quedaron atrapadas, no les pasó nada, pero es quedó una pared, quedó una placa y para poder salir de esa pues no tienen la manera de hacerlo porque pues el concreto, los materiales con los que son construidas las viviendas son muy pesados. Claro. Y es muy difícil que uno con las manos lo pueda hacer. Bueno, Lo que entonces, hacen los rescatistas por eso es ubicar y atravesar con todo este equipamiento, romper con taladros y con otros equipos sofisticados las paredes de concreto, de mampostería, etcétera, para poder llegar hasta donde se encuentran las personas. Una vez han podido escuchar que hay señales de vida a través de voces, de gritos, o de alguna señal. Ideal que todos tengamos un pito, pero eso casi nunca sucede. por eso tal vez uno desde el desconocimiento dice, ¿por qué no lo rescatan? ¿Por qué no lo sacan ya? Si ya saben que está ahí, pues ahí se entiende que es una fase de llegar a esa persona y además de agua, oxígeno, pues pensaría tal vez un poco de suerte o protección divina que quedan esas personas específicamente en esos lugares de triángulos de vida. Quisiera agregar algo y es que por eso insistimos mucho en el maletín o en la mochila de emergencia que uno debe tener en casa siempre, que tiene agua, que tiene elementos vitales, porque si uno está evacuando su edificación y lleva consigo este maletín de emergencia, ese kit familiar de emergencia y quedó atrapado, con ese kit puede sobrevivir también. Por eso todas esas recomendaciones que hacemos mucho en la preparación, en la prevención, hoy cobran toda la validez porque yo creo que hoy las personas se dan cuenta de que no es una recomendación, no es que uno quiera, ay, otra vez me van a hablar de prevención, pero sí eso no va a ocurrir. Pero cuando ocurre, esto es vital para salvar una vida. Y la preparación empieza por cada uno de nosotros, es familiar, empieza
por reconocer el sitio donde vivimos, donde trabajamos y poder prever aquellos riesgos que nos puedan afectar, en este caso en las zonas pues, de amenaza sísmica alta. Es importante que todos los ciudadanos tomemos conciencia y nos preparemos. Entonces, cierro esta entrevista preguntando lo que queda ahora, ¿no? Y es que se activan todas las emergencias en el mundo, ni los mismos medios de comunicación y personas con sus celulares están comunicando lo que está pasando, pero pasan los días, cada vez hay menos personas con vida, pero también el foco en general del mundo, pues se pierde y seguramente el foco irá a la final del mundial y a otras razones porque finalmente la mirada del espectáculo está puesta en donde lo que nos muestren las redes sociales, pero ustedes están ahí. ¿Cuáles son los problemas que vienen después de los primeros días, cuando ya no hay muchas personas, cuando ya hay más desolación, pero también hay sistemas de salud colapsados, muchos más heridos? Bueno, nosotros como somos apoyo, digamos, a la Cruz Roja venezolana, por un lado, en el marco del movimiento, pero por otro lado, acorde a nuestro rol en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, que se empiezan a activar las diferentes, digamos, líneas de la respuesta a emergencias por sismo. Nosotros hemos planeado desde la Cruz Roja poder dar un apoyo a la Cruz Roja venezolana y al movimiento internacional en un periodo inicial de 3 meses. Estas 2 primeras semanas son de búsqueda y rescate en paralelo, es decir, estamos apoyando acciones de atención prehospitalaria precisamente porque hay heridos y también de restablecimiento de vínculos familiares. Pero también va en paralelo la atención médica por estos primeros 3 meses. Esta operación puede durar más tiempo, pero estoy hablando de la respuesta de temas vitales y también vamos a entrar a apoyar temas de agua, saneamiento e higiene y los temas de salud pública que están asociados, por ejemplo, a temas asociados a que si ya no se cuenta con agua potable, si ya empiezan a generarse enfermedades, por ejemplo, diarreicas agudas, temas asociados a el manejo de cadáveres y todo eso genera temas sanitarios, por eso la salud pública se vuelve vital. Entonces, estas son nuestras próximas líneas. Igual nosotros en este momento también desplegamos la línea de telecomunicaciones, porque como mencioné, el internet y demás es intermitente, los temas de luz, y todo soportado en paneles solares y líneas de internet satelital. Hemos dado también apoyo a la Cruz Roja venezolana, pues como miembros del movimiento. Entonces, como usted puede ver, pues hay muchas líneas que se activan en estos primeros meses de la emergencia. Seguramente vendrá un momento difícil en el que hablen de si una vivienda es habitable o no y tengan que ir muchas familias a los alojamientos temporales. Y esta es otra línea que también se activa, en la cual nosotros apoyamos en dar como la asesoría técnica de lo que debe tener un alojamiento temporal, y ahí vienen temas que también están asociados a la niñez, a la infancia, a la protección de las niñas, niños, de los adolescentes, en cuanto a que los alojamientos temporales tienen muchos retos en materia de protección de derechos, porque pues tener a mucha gente junta en un alojamiento temporal genera unos retos grandes de asistencia humanitaria, de agua, de higiene, también de apoyo psicosocial, de protección de derechos, sobre todo de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Lina, pues gracias por acompañarnos, por ayudarnos a entender que pues una emergencia no termina a la semana o cuando las cámaras se apagan, sino la emergencia puede continuar o la recuperación meses e incluso años. Y pues más allá de eso, pues la solidaridad sigue siendo un punto importante que se debe mantener durante pues una tragedia como esta. Gracias. Bueno, muchas gracias. De nuevo, un saludo muy cordial y gracias por invitarnos a su programa. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por ver una entrevista más. Les invito a seguir pues muy atentamente toda la información que está preparando nuestro equipo en Venezuela durante los informativos y todo el contenido que gira alrededor de esta tragedia que hoy pues entristece el mundo.